Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. No sé cuándo lance este video, así que si lo lanzo el próximo año, más adelante, ustedes tienen que pensar que sí, efectivamente, les envío mis saludos de Navidad y de todas las otras celebraciones que tienen los distintos credos, las distintas religiones. No me las sé, no sé cómo se llaman, pero va un saludo para todo. La Navidad no tiene que ser privativa de esta fiesta. No sé si esta fiesta es privativa de la Navidad. Pero va un saludo cordial para todos y más cordial aún y mejores deseos para quienes, las tres personas que visitan este canal, quienes están pasando por acá, mi más sincero deseo. Este video en sí me surge por una historia que llegó a mis oídos, no sé si a mis ojos, a mis oídos. Llegó una historia. Una historia porque estaba investigando. Yo no soy muy fanático de los eventos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es algo que me tiene, no es mi área de expertise y tampoco me interesa mucho. Pero de repente alguien, yo me veo no involucrado, pero me involucro en ciertas páginas, ciertas historias que me gustaría compartir con ustedes. De la siguiente historia, ustedes determinarán, porque siempre queda un espacio a la incertidumbre. Yo no soy de la idea o no creo que todo lo que leemos pueda ser cierto. O tampoco creo que todo lo que escuchamos pueda ser cierto. Le creo más a otro tipo de lectura, pero tampoco soy de las personas que se basa o cree 100% en la ciencia. No, sí creo en la ciencia, pero no creo en el paper. Que un estudio diga o siente presente para... Porque sí, a pesar de que estadísticamente son representativos, yo no sé hasta qué punto son representativos. Las tradiciones orales pueden ser representativas. Las tradiciones consuetudinarias, que son las tradiciones orales, pueden ser representativas, aunque queda la duda si es que en el camino se van distorsionando, van cambiando o simplemente se modifican por el paso del olvido, de la creatividad o tal vez de una intencionalidad. Guerra Mundial, no recuerdo qué año, me imagino que tiene que ser entre los 30 y algo y los 40 y algo. Se quiso hacer un experimento en el lado soviético para ver el tema de los muertos vivientes, o más bien qué es lo que la privación del sueño podría causar a las personas. Por lo tanto, ellos toman un grupo de presos políticos y deciden que van a ser encerrados por 5 días y en estos 5 días van a estar sin dormir. Buscaron muchas técnicas para poder lograr que no durmieran, desde el sonido, pero y también la más importante es la ventilación, la temperatura. Eso fue lo que en un principio logró o buscaron para poder mantener despiertos a los sujetos. En virtud de que 5 días era muy poco, decidieron extenderlo a 15 días. La ventilación, el encierro, no sé si quizás a lo mejor fueron alimentados, yo creo que sí. Había también un gas que se supone los iba a mantener despiertos y la idea era pasar de 5 a 15 y a 30 días para ver qué es lo que pasaba con la privación de sueño. Pero no, esto no ocurrió, sino que llegaron al quinto día. ¿Cómo aceptaron o cómo accedieron estos sujetos? Simple, les prometieron finalmente
que serían liberados si es que accedían a participar de este curioso experimento. Curioso, pero no tanto, porque la Unión Soviética en aquellos años, así como la Alemania nazi, experimentaron muchas veces con seres humanos. Con el aumento de las horas de sueño, imagínense tanto tiempo, los prisioneros se quejaron de las circunstancias y eventos que lo habían llevado hasta ese momento y se pusieron paranoicos. Entre ellos, los prisioneros dejaron de comunicarse y de manera alternada empezaron a hablarle a los micrófonos y a las cámaras que habían instalado para poder vigilarlo. Le hablaban en susurro lentamente y perdieron el contacto entre ellos, pero la idea principal era que cada uno se centró en sí mismo y el alto nivel de paranoia le llevó a pensar que quizás podían ser liberados en este quinto día si es que se portaban mejor. Pero al noveno día, cuando los investigadores estaban ya más atentos a los cambios de conducta, uno de ellos empezó a gritar de manera frenética, recorriendo toda la estancia. 3 horas el prisionero gritó sin cesar, hasta que sus cuerdas vocales, menciona la historia, dejaron de funcionar o también o solamente se irritaron. El resto de los prisioneros seguía acercándose y susurrando a los micrófonos y entre tanto, no podemos decir algarabía, pero entre tanto sonido, algunos otros prisioneros también empezaron a gritar por el mismo tiempo, 3 horas seguidas. Eran 5 los que participaron. Los 3 que restaban seguían con sus ideas paranoides, entonces empezaron a romper unos libros. No sabía que había libros. Quizás ni ellos se habían dado cuenta que había libros o que le habían puesto libros después, pero empezaron a empapelar los micrófonos y las cámaras, que no sé por qué supongo que se instalan en las esquinas para aumentar el espectro de visibilidad. Al estar cerrado y al estar todo tapado, cubierto, tanto los micrófonos como las cámaras, los investigadores empezaron a preguntar qué había pasado con los prisioneros. ¿Qué había pasado? ¿Seguían con vida aún? Así que en la mañana del día 14, porque finalmente eran 15 días, después 30, los médicos intentaron comunicarse con los participantes de este experimento para ver si aún estaban con vida. El militar que se acercaba, o el médico quizás, porque la historia y el relato así lo cuenta, señalaba que estamos abriendo la cámara y probando los micrófonos. Recuéstense en el suelo o voy a disparar. Si no cumplen, o si lo cumplen, serán liberados inmediatamente. Ya no queremos ser liberados, contestaron los prisioneros que estaban ahí. Y se terminaron las comunicaciones. Al concluir estas comunicaciones, los científicos decidieron ir a esta sala, a este lugar, para liberar, abrir esta cámara. Me imaginé siempre una celda, un cubo cerrado. Fueron a abrirlo para ver si estaban vivos o alguno continuaba con vida. Pero el sistema de ventilación purgó el gas estimulante y entró el aire fresco a la habitación. Voces provenientes del interior se oponían a la apertura del cuarto. No querían salir por nada del mundo. Pidieron que siquiera y expulsaran y echaran el gas. Cuando entran los soldados, los prisioneros se enojan, se violentan y comienzan a gritar frenéticamente. Los soldados, en este lapso de incertidumbre, vieron que solo 4 de los sujetos estaban vivos, aunque ninguno de ellos podía afirmar o negar que lo estuviesen realmente. El personal del ejército comprobó que tras los primeros 5 días, las raciones de alimentos y bebidas estaban intactas. Nadie en su desesperación había querido comer.
El drenaje de la habitación estaba bloqueado por trozos de carne de muslos de uno de los sujetos de prueba y más de 4 pulgadas de agua que se acumulaban en el suelo. Los 4 hombres que seguían con vida tenían gran parte de la piel y de los músculos arrancados de su cuerpo, y por las heridas en los dedos de los sujetos se supo que habían sido autoinfligidas. Los prisioneros habían retirado los órganos debajo de la caja torácica y solo el corazón, pulmones y diafragma les permitían seguir con vida, aún en contra de toda lógica. El tracto digestivo se podía ver cómo trabajaba, digiriendo alimentos que en realidad era su propia carne. Los internos, hasta aquí la historia, nos cuenta que los sujetos finalmente practicaron canibalismo y autocanibalismo. No sé si existe esa palabra, pero se desgarraron la piel y se comían a sí mismos. Queda la curiosidad si cada uno comía de su propia carne o comían del otro. Se me ocurre. Los 3 sobrevivientes, por lo tanto, fueron trasladados a un centro médico, entre sollozos y ruegos, para que se les suministrara nuevamente el gas. Uno de ellos murió después de oponerse a los sedantes, y la autopsia reveló que su sangre tenía 3 veces más oxígeno que el de una persona promedio. El segundo sobreviviente, con las cuerdas vocales rotas y sumamente débil, no se opuso a la cirugía. Solo agitaba violentamente la cabeza. Cuando se le preguntó si quería la cirugía sin anestesia, afirmó con la cabeza y con una mirada malévola. El otro sobreviviente también fue sometido a cirugía, preguntando constantemente por el gas. Y cuando se le cuestionó por el daño que se habían hecho y por qué querían tan desesperadamente el gas, solamente contestó: tengo que permanecer despierto. La historia aquí toma ciertos ribetes curiosos. Aquí la historia cambia, aquí la historia se bifurca. Aquí la historia, según la escuchaba, aquí la historia no tiene un vuelco, pero aquí la historia cada vez se hace más inverosímil. Yo no podía evitar de reír, no podía evitar de reír. Tras la fallida cirugía, me contaban, los sobrevivientes fueron llevados de vuelta a la habitación para decidir qué se haría con ellos. Los médicos propusieron lógicamente la eutanasia, aunque los mandos militares querían seguir experimentando y experimentando con ellos. Con la esperanza de seguir recibiendo el gas, los internos se tranquilizaron y fue posible conectarlo a un monitor para rastrear sus ondas cerebrales. Yo me pregunto, ¿en aquella época había un EEG para medir las ondas cerebrales? Ya yo digo, la historia se cae. Ahí yo digo, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Pero fueron conectados finalmente a este aparato, que no sé de qué tipo es, y las ondas marcaban normal. Sin embargo, a veces se mostraban planas. Me imagino un monitor de estos tiempos, se marcaban planas, como si estuviesen sufriendo múltiples muertes cerebrales. Como que estaban vivos, después morían, vivían, morían, hasta que en la espera del gas, un prisionero, el único sobreviviente que podía hablar, se quedó callado, mientras sus ondas indicaban que podría haber muerto. El oficial de mando dio la orden de sellar la cámara con los 2 sobrevivientes y los 2 investigadores. Sin embargo, antes de ser encerrado, un médico sacó su arma y disparó a uno de los prisioneros antes de suicidarse. El otro investigador, con su arma apuntando al interno restante, dijo: no voy a estar encerrado aquí con estas cosas, no voy a estar encerrado aquí. Somos aquellos que cedes en silencio y parálisis cuando acudes a tu paraíso nocturno al que no podemos entrar. Esa parálisis.
Que algunos sentimos, yo lo he sentido. El investigador entonces disparó al corazón del interno y mientras la actividad cerebral se mantenía del investigado, el sujeto dice tan cerca de ser libre, tan cerca de ser libre. Fueron encerrados entonces los investigadores y los sujetos con un afán de borrar lo que quedaba. Finalmente, el sujeto nos señala que somos, que ellos son lo que nosotros proyectamos, nuestro morbo, nuestra necesidad de experimentar y ese miedo que tenemos. No sé si ustedes son paranoicos, yo sí. Cuando escuché esta historia, por supuesto que no la creí. Me sonaba interesante, sí, me sonaba muy interesante, pero no la creí. Es decir, no me extraña, pero hay un par de fallas técnicas que tiene esta historia. Quizás está basado en un experimento real, quizás, aunque con algunas variantes. Y esto tiene que ver con algunos experimentos nazis que creo que puse por ahí. La idea es que no sé si ustedes pueden imaginar siquiera el horror de la transformación y el horror del investigador al encontrar a estos seres mutilados por ellos mismos. Ellos mismos habrán querido arrancar la piel o se la habrán arrancado por turno. ¿Quién habrá empezado primero? O lo tiraron a... Bueno, no creo que hayan tenido monedas, pero quizás, no sé, a la suerte a ver cuál de ellos pudo haber empezado. ¿Ustedes se acuerdan o conocen el experimento Stanford? Lo voy a poner, algún link. Y también, no sé, todavía no publico. Tengo un video acerca de los experimentos más brutales, que son dos. Uno alemán y uno de un psicólogo inglés. Que esos sí son ciertos, los investigué. Y están muy asociados a esta historia. Porque al parecer siempre se ha querido experimentar y siempre se ha querido conocer qué hay más allá o hasta dónde puede el ser humano aguantar ciertas cosas. Yo creo que esto es una necesidad humana, demasiado humana. Espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.